20 de febrero de 1943, al norte del paso de Kasserine, Túnez. Los comandantes alemanes presenciaron algo que jamás aparecería en los informes oficiales. 5 tanques Sherman estadounidenses ejecutaban maniobras que desafiaban toda lógica militar germana. A través del polvo y el humo del campo de batalla norteafricano, estos 5 colosos separados por terreno irregular, sin ningún contacto visual entre ellos, convergían sobre las posiciones alemanas con una sincronización casi sobrenatural. Sin banderas. Sin bengalas. Sin mensajeros corriendo entre vehículos. Simplemente se movían como un único organismo, cada tanque cubriendo ángulos muertos que sus camaradas no podían vigilar. Cada tripulación sabía exactamente dónde estaban los demás. Mientras tanto, en los Panzer IV alemanes con radios Funk 5, los comandantes luchaban por escuchar a sus superiores a través de una estática que saturaba sus sistemas. Los transmisores germanos de 10 vatios, tecnología punta de los años 30, apenas alcanzaban unos cientos de metros con los vehículos en movimiento. Y la mayoría de tanques alemanes solo llevaban receptores, podían escuchar órdenes pero no podían responder ni pedir ayuda. Los estadounidenses operaban con tecnología cuya existencia los alemanes desconocían. Radios de modulación de frecuencia en absolutamente todos sus tanques. Precisión controlada por cristal. 25 vatios de potencia. Y una claridad que cortaba el ruido de batalla como un cuchillo atraviesa el papel. A más de 12.000 kilómetros de Detroit, la ventaja tecnológica más decisiva de la Segunda Guerra Mundial se estaba revelando. No en el grosor del blindaje ni en el calibre del cañón, sino en ondas electromagnéticas invisibles que conectaban cada tripulación estadounidense de formas que la Wehrmacht jamás imaginó. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, es totalmente gratuito y subo contenido todos los días. La transformación comenzó el 22 de julio de 1941, cuando el ejército estadounidense estandarizó los equipos de radio SCR-508, SCR-528 y SCR-538 para todos sus tanques medianos. Mientras las fuerzas alemanas avanzaban por la Unión Soviética con tácticas que dependían de comunicación por radio entre vehículos de mando, los ingenieros estadounidenses de Gauden Manufacturing, más tarde Motorola, perfeccionaban tecnología de modulación de frecuencia que volvería obsoletos los sistemas germanos. El equipo incluía a Daniel E. Noble, quien concibió la aplicación de tecnología FM en vehículos militares, y a Heinrich Magnusky, el ingeniero principal de radiofrecuencia, quien resolvió los retos técnicos de instalar electrónica sofisticada en el ambiente hostil de un tanque. Su creación pesaba 82 kilogramos y convertía cada Sherman en un nodo de la primera red de campo de batalla de la historia. El transmisor BC-604 generaba 25 vatios, 2 veces y media la potencia del Funk 5 alemán. Operando entre 20 y 27.9 MHz, ofrecía 10 canales preestablecidos con estabilidad de cristal. Los receptores duales BC-603 permitían a los comandantes monitorizar múltiples frecuencias simultáneamente, capacidad decisiva en combate. Las órdenes fluían instantáneamente por la cadena de mando mientras los comandantes mantenían conciencia de sus subordinados. La revolución real estaba en la modulación de frecuencia. La tecnología FM de Edwin Armstrong, licenciada para uso militar, eliminaba la estática que plagaba los sistemas AM. Mientras las radios alemanas captaban cada descarga eléctrica como ruido, las FM estadounidenses entregaban comunicación cristalina incluso durante bombardeos. El 8 de noviembre de 1942, la Operación Antorcha trajo blindados estadounidenses al norte de África. Los tanques de la segunda división acorazada desembarcaron cerca de Safi y Fedala con radios SCR-508 que pronto demostrarían su superioridad. El Afrika Korps, la fuerza blindada más experimentada de la Wehrmacht, operaba con severas limitaciones comunicativas. Una sección estándar alemana de 5 vehículos incluía solo 1 o 2 con transceivers Funk 5 completos capaces de transmitir y recibir. Los tanques restantes llevaban únicamente receptores Funk 2. Podían escuchar órdenes pero no responder ni informar posiciones enemigas.
Las secciones alemanas funcionaban con jerarquía rígida. El líder transmitía órdenes que los subordinados reconocían mediante acciones, no palabras. Cuando destruían los tanques de mando, fácilmente identificables por sus múltiples antenas, secciones enteras perdían coordinación. Esta vulnerabilidad sería catastrófica contra fuerzas donde cada tanque podía asumir funciones de mando. La batalla del Paso de Kasserine, del 14 al 24 de febrero de 1943, ofreció la primera gran demostración de superioridad radiofónica estadounidense. Aunque tácticamente victoria alemana, la batalla reveló capacidades que asombraron a observadores de la Wehrmacht. Durante los combates, elementos dispersos de la primera división acorazada estadounidense mantuvieron coordinación a través de 80 kilómetros de campo de batalla. Tripulaciones que jamás se habían visto coordinaban ataques, se advertían de amenazas y pedían apoyo artillero mediante comunicaciones FM cristalinas. Las unidades de inteligencia germanas interceptaron transmisiones estadounidenses y notaron claridad excepcional. La sección de inteligencia de la 10ª División Panzer informó que unidades norteamericanas mantenían comunicación a distancias donde radios alemanas producían solo estática. Más inquietante. Cada tanque estadounidense parecía capaz de transmisión completa, no solo vehículos de mando. Las radios Funk 5 alemanas, operando en AM entre 27 y 33.3 MHz, sufrían limitaciones fundamentales. El transmisor de 10 vatios luchaba por alcanzar 2 o 3 kilómetros en condiciones ideales, cayendo a cientos de metros con vehículos en movimiento. Cada bujía, cada motor eléctrico, cada movimiento de oruga generaba interferencia que sistemas AM no podían filtrar. Septiembre de 1943 trajo blindados estadounidenses a Italia, donde terreno montañoso debería haber anulado ventajas radiofónicas. En cambio, tecnología FM demostró ser aún más valiosa en condiciones que inutilizaban radios AM germanas completamente. La modulación de frecuencia del SCR-508 manejaba interferencia de valles montañosos mucho mejor que AM. Tanques estadounidenses coordinaban movimientos por terreno donde señales visuales eran imposibles y radios alemanas fallaban totalmente. Durante el avance hacia Cassino, unidades blindadas estadounidenses demostraron capacidades que desafiaban comprensión germana. Secciones separadas por cordilleras coordinaban ataques con precisión que doctrina alemana decía requería contacto visual. Informes de la primera acorazada describían coordinación rutinaria a distancias donde radios alemanas producían solo estática. El 6 de junio de 1944, cuando Shermans rodaron desde lanchas de desembarco en Normandía, sus radios SCR-508 mantenían contacto con apoyo naval, coordinación imposible con tecnología germana. Pero los combates en setos revelaron brecha crítica. Radios de tanques no podían comunicarse con radios de infantería en frecuencias diferentes. El SCR-300 de infantería operaba entre 40 y 48 MHz, incompatible con el rango de tanques de 20 a 27.9. Esta brecha comunicativa resultó letal en el bocaje, donde infantería germana con Panzerfausts podía acercarse a tanques estadounidenses mientras infantería norteamericana cercana no tenía forma de advertirles. Innovaciones estadounidenses resolvieron el problema en semanas. Tripulaciones montaron teléfonos de campo E8 en cajas de munición soldadas al exterior, conectados a comunicaciones internas. Para Operación Cobra en julio, esta modificación simple revolucionó cooperación tanque-infantería. Del 25 al 30 de julio de 1944, Operación Cobra demostró el potencial completo de superioridad radiofónica estadounidense. La segunda división acorazada, comandada por el general de división Edward H. Brooks, coordinó más de 200 Shermans mediante redes de radio que permitían control sin precedentes. Defensores germanos de Panzerler enfrentaban enemigo que parecía poseer conciencia sobrenatural. Tanques estadounidenses respondían instantáneamente a amenazas reportadas por unidades a kilómetros. Ataques artilleros coordinados por radio llegaban minutos después de identificar objetivos. El contraste con capacidades germanas era brutal. Panzerler, antaño División Premier, había caído en pobreza comunicativa.
La mayoría operaban sin radios, dependiendo de señales visuales en terreno donde visibilidad rara vez excedía 100 metros. Las pocas radios funcionales sufrían interferencia y alcance limitado que impedían coordinación efectiva. La ironía era profunda. Alemania había sido pionera en uso de radio en guerra blindada. Heinz Guderian, arquitecto del Blitzkrieg, había insistido en equipamiento de radio desde los años 20. Su libro Achtung Panzer de 1937 enfatizaba comunicación como esencial para operaciones blindadas. Guderian había desarrollado sistemas de comunicación que permitían a oficiales coordinar ataques. Comprendía que avances blindados rápidos requerían comunicación fiable. Pero para 1943, producción alemana no podía proporcionar las radios que su propia doctrina demandaba. Estadísticas de producción germanas revelaban la crisis. En 1943, Alemania manufacturó aproximadamente 5.700 tanques medianos pero menos de 2.000 transceivers Funk. Muchas radios fueron a vehículos de mando y cañones de asalto, dejando unidades regulares escasas de equipamiento comunicativo. Fuerzas de tanques soviéticas sufrían pobreza comunicativa aún peor. El T-34, el tanque aliado más producido, típicamente entraba en combate sin ningún equipamiento de radio. Doctrina soviética dependía de señales de bandera y planificación previa, con resultados catastróficos contra fuerzas germanas en 1941. Para 1943, Land-Lease proporcionó cierto alivio. Radios estadounidenses, incluyendo SCR-508, equiparon tanques de mando soviéticos, pero incluso al final solo un 25% de tanques soviéticos portaban radios. La comparación destacaba logro estadounidense. Mientras la Unión Soviética luchaba por equipar un cuarto de sus tanques, Estados Unidos alcanzó 100% de despliegue de sistemas FM sofisticados. La fábrica de Motorola en Chicago representaba movilización industrial en su apogeo. Antes de guerra, manufacturaban radios de coche. Convertirse a producción militar requirió reequipamiento completo y resolver desafíos técnicos sin precedentes. Cada SCR-508 requería 2.748 componentes individuales con estándares exigentes. El transmisor BC604 contenía 474 condensadores y 385 resistencias. Osciladores de cristal debían mantener estabilidad de frecuencia a pesar de temperaturas extremas y vibración de combate. Estadísticas de producción contaban historia de poderío industrial estadounidense. 1942. 3.800 radios familia SCR-508. 1943, 11.400 unidades. 1944, 24.000 unidades. Total en guerra, más de 50.000 equipos de radio para tanques. Este milagro aseguró que los 49.324 Shermans manufacturados durante guerra recibieran equipamiento sofisticado, logro que ninguna otra nación alcanzó. Ventajas del SCR-508 iban más allá de simple modulación de frecuencia. Estabilidad controlada por cristal significaba que tanques podían preestablecer canales antes de batalla y mantener alineación a pesar de condiciones de combate. Radios Funk 5 alemanas, usando sintonización por condensador variable, constantemente se desviaban de frecuencia. Configuración de receptor dual permitía a comandantes monitorizar red de sección y red de comando de compañía simultáneamente. Órdenes fluían instantáneamente mientras comandantes mantenían conciencia de situaciones subordinadas. Sistema de intercomunicación BC606 se integraba perfectamente con radio, permitiendo a todos miembros de tripulación alertar al comandante sobre amenazas. Micrófonos de garganta y auriculares con cancelación de ruido permitían comunicación clara durante combate. Muchos tanques germanos carecían completamente de intercomunicadores, forzando tripulaciones a comunicarse mediante tacto o gritos. Gestión de energía proporcionaba otra ventaja estadounidense. SCR-508 operaba con 12 o 24 voltios, ajustándose automáticamente a energía disponible. Fuente de alimentación dinamo motor proporcionaba energía estable y filtrada que eliminaba interferencia eléctrica.
Radias germanas, alimentadas directamente desde sistemas eléctricos vehiculares, captaban cada chispa como estática. Ventajas tácticas de despliegue universal transformaron doctrina blindada estadounidense. Estructura de comando de combate, fuerzas de tarea flexibles para misiones específicas, dependía enteramente de comunicaciones fiables. Comandantes estadounidenses podían crear grupos de batalla ad hoc de diferentes unidades, confiados en coordinarse mediante radios compatibles. Esta flexibilidad desconcertaba a comandantes germanos acostumbrados a estructuras rígidas necesitadas por comunicaciones limitadas. Durante Batalla de Arracourt en septiembre de 1944, Cuarta División Acorazada enfrentó múltiples brigadas Panzer con tanques Panzer superiores. Alemanes poseían ventaja en blindaje y potencia de fuego, pero coordinación radiofónica estadounidense fue decisiva. Cada Sherman reportaba posiciones enemigas instantáneamente. Cazacarros recibían información de objetivos de tanques que no podían ver. Observadores de artillería en Shermans de mando solicitaban bombardeos devastadores en minutos. Durante 3 semanas, Cuarta Acorazada destruyó 281 vehículos blindados germanos perdiendo solo 41 Shermans, proporción de 7-1 que desafiaba especificaciones técnicas. Durante guerra, inteligencia germana falló en comprender significado de superioridad comunicativa estadounidense. Informes de combate mencionaban coordinación estadounidense pero la atribuían a entrenamiento en lugar de tecnología. Evaluación capturada de septiembre de 1944 declaraba, unidades de tanques estadounidenses demuestran buena disciplina radiofónica y coordinación. Esto parece resultar de entrenamiento extensivo y procedimientos rígidos. El informe perdió completamente ventaja tecnológica. Tácticas germanas nunca se adaptaron. Continuaron apuntando a supuestos tanques de mando basándose en antenas, sin darse cuenta que cada Sherman podía coordinar respuestas. Planeaban emboscadas asumiendo que tanques estadounidenses perderían coordinación al separarse, sin comprender que contacto radiofónico mantenía cohesión independientemente de contacto visual. Marzo de 1945. Cuando fuerzas estadounidenses se aproximaban al Rin, su superioridad comunicativa alcanzó su cenit. Captura del puente de Remagen demostró velocidad de comando y control estadounidense. Cuando Novena División Acorazada descubrió Puente Ludendorff intacto el 7 de marzo, informes radiofónicos alcanzaron cuartel general del primer ejército en minutos. En 1 hora, divisiones a través del frente se desplazaban para explotar oportunidad. Fuerzas germanas, dependientes de líneas telefónicas que aeronaves estadounidenses destruían sistemáticamente, no podían responder con velocidad comparable. Coordinación radiofónica estadounidense creó defensa impenetrable de cabeza de puente. Secciones de diferentes batallones se integraban perfectamente, coordinando fuegos mediante redes. Contraataques germanos, pobremente coordinados por fallos comunicativos, llegaban fragmentados y eran destruidos en detalle. Abril de 1945. Cerco de Bolsa del Ruhr demostró culminación de superioridad comunicativa estadounidense. Columnas blindadas del primer y noveno ejércitos coordinaron doble envolvimiento complejo enteramente mediante comunicaciones por radio. Dentro, 325.000 tropas germanas se encontraron atrapadas, parcialmente porque sus comunicaciones habían colapsado. Cazabombarderos estadounidenses, guiados por controladores aéreos con radio, destruían sistemáticamente nodos comunicativos germanos. Unidades de Wehrmacht perdieron contacto con cuarteles superiores y entre sí. Mensajes finales del mariscal Walter Model antes de fallo comunicativo revelaban difícil situación germana, sin contacto con unidades adyacentes. Sin comunicación con superiores. Lucha continúa pero coordinación es imposible. Superioridad radiofónica estadounidense afectó profundamente experiencia psicológica de guerra de tanques. Tripulaciones estadounidenses combatían sabiendo que nunca estaban solas. Incluso físicamente aisladas, permanecían conectadas mediante ondas de radio. Tripulaciones germanas experimentaban lo opuesto, aislamiento profundo. Incapaces de comunicarse, luchaban batallas individuales dentro de enfrentamientos mayores.
Otto Carius, uno de comandantes más exitosos de Alemania, escribió en Tigres en el Barro sobre desafíos de comunicaciones limitadas, aunque enfocado más en aspectos tácticos que en brecha comunicativa. Implicaciones estratégicas se extendían más allá de batallas individuales. Avances estadounidenses de 1944 a 1945 mantuvieron tempo parcialmente mediante coordinación radiofónica que fuerzas germanas no podían igualar. Carrera del Tercer Ejército a través de Francia dependía de redes que mantenían control a través de cientos de kilómetros. Comandantes germanos consistentemente subestimaban capacidades estadounidenses porque no podían concebir superioridad comunicativa que norteamericanos poseían. Heinz Guderian, como inspector general de tropas blindadas, reconoció problema pero no pudo resolverlo. En memorándum de diciembre de 1944, reconoció que coordinación estadounidense negaba ventajas germanas en calidad de tanques. Después de rendición alemana, equipos de inteligencia técnica estadounidenses evaluaron equipamiento germano. Hallazgos confirmaron lo que experiencia sugería. Tanques alemanes frecuentemente poseían blindaje y armamento superiores pero comunicaciones catastróficamente inferiores. Informe de Inteligencia Técnica número 176 del ejército estadounidense concluyó que equipamiento de comunicaciones germano estaba aproximadamente 5 años por detrás de sistemas estadounidenses. Ausencia de modulación de frecuencia, distribución limitada y supresión eléctrica pobre creaban vulnerabilidades críticas. Evaluadores soviéticos alcanzaron conclusiones similares. Ejército Rojo, dado acceso a equipamiento germano capturado, eligió copiar diseños estadounidenses en lugar de sistemas germanos para desarrollo de posguerra. Estadísticas de producción y despliegue revelan magnitud del logro estadounidense. Producción estadounidense, radios 508, 528 y 538 producidas, más de 50.000 unidades. Shermans producidos, 49.324. Tasa de despliegue, 100%. Potencia de transmisión, 25 vatios. Estabilidad de frecuencia controlada por cristal, más menos 0.01%. Alcance en movimiento, 11 kilómetros. Alcance estacionario, 16 a 24 kilómetros. Producción germana, Französisch 5 producidos, aproximadamente 6.000 unidades. Tanques medios y pesados producidos, aproximadamente 12.000. Tasa de despliegue de transceiver completo, aproximadamente 20%. Potencia de transmisión, 10 vatios. Estabilidad de frecuencia variable, más menos 1%. Alcance en movimiento, 800 metros a kilómetro y medio. Alcance estacionario, 3 a 5 kilómetros. Efectividad de comunicación. Tiempo promedio para misión de fuego estadounidense, 3 a 5 minutos. Tiempo promedio germano, 15 a 30 minutos. Tanques estadounidenses logrando coordinación, 100%. Tanques germanos con comunicación completa, 20%. Superioridad radiofónica de Sherman se estableció principios que gobiernan guerra blindada hoy. Tanques modernos llevan suites de comunicación que trazan linaje directamente al SCR-508, digitales en lugar de analógicos pero fundamentalmente basados en despliegue universal y coordinación fiable. Bundeswehr alemán, reconstruido en años 50, priorizó comunicaciones basándose en lecciones de guerra. Cada tanque Leopard manufacturado ha llevado sistemas comprensivos. Manual de entrenamiento del Bundeswehr declara explícitamente: derrota de tanques germanos superiores por vehículos estadounidenses inferiores con radios superiores enseña que dominio de información supera superioridad de plataforma. Conflictos modernos validan esta lección. En Guerra del Golfo de 1991, fuerzas de coalición con comunicaciones superiores destruyeron fuerzas iraquíes con tanques individualmente superiores pero radios inferiores. En 2003, fuerzas estadounidenses demostraron nuevamente que guerra centrada en red derrota guerra centrada en plataforma. Tripulaciones germanas lucharon parcialmente ciegas a esta revolución, descubriendo demasiado tarde que cada ser man era nodo en la primera red de campo de batalla de la historia.
Radio SCR-508 transformó el Sherman de tanque mediano adecuado en componente de sistema de armas que incluía todos demás tanques estadounidenses. Cada Sherman portaba herramientas de victoria no solo en su cañón de 75 milímetros, sino en 82 kilogramos de equipamiento que conectaba su tripulación con cada otra tripulación estadounidense. Esta conexión creaba inteligencia colectiva que ningún tanque germano individual podía igualar. Wehrmacht nunca desarrolló contraataque efectivo porque nunca comprendió la brecha tecnológica. Supuesto comentario del mariscal Wilhelm Keitel en rendición alemana capturaba verdad fundamental: sabíamos cómo construir mejores tanques, pero ustedes sabían cómo hacerlos funcionar juntos. Estados Unidos había construido 49.324 nodos en primera red blindada del mundo. La revolución en guerra centrada en red comenzó en 1942 cuando primer Sherman con SCR-508 entró en combate. Desde ese momento, guerra cambió para siempre. Bando con comunicaciones superiores derrotaría al bando con armas superiores. Red derrotaría a plataforma. Conectados superarían a aislados. Para cuando comandantes germanos comprendieron que cada Sherman poseía capacidades que mayoría de tanques alemanes carecían, guerra estaba decidida. Fracaso alemán en reconocer superioridad comunicativa estadounidense se erige como gran fallo de inteligencia de la guerra. Continuaron construyendo tanques superiores que luchaban como individuos aislados mientras fuerzas estadounidenses construían tanques que luchaban como equipos. Al final, ondas electromagnéticas de radios SCR-508 demostraron ser más poderosas que rondas perforantes de cañones alemanes de 88 milímetros. Esta ventaja invisible determinó victoria con mayor certeza que cualquier superioridad en blindaje o armamento. Tropas germanas descubrieron esta realidad en campos de batalla a través de 3 continentes, aprendiendo demasiado tarde que estadounidenses poseían superioridad tecnológica en la dimensión que más importaba: capacidad de luchar como uno. Y hasta aquí esta historia sobre cómo ondas invisibles cambiaron el destino de la guerra. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal y activa la campanita porque subo contenido así todos los días y es totalmente gratis, de este modo no te perderás nada. Me encantaría saber qué opinas sobre esta batalla tecnológica invisible. Déjame tu comentario contándome si conocías la importancia de las radios en la guerra de tanques o qué otro aspecto tecnológico del conflicto te gustaría que exploráramos. Recuerda que las historias merecen ser contadas, así que te invito a compartir este video con tus familiares y amigos para que más gente conozca estos capítulos de la historia. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia. Nos vemos en el próximo video.